Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 vamos a estudiar, que es continuación del capítulo 8. Hebreos, continuación del capítulo 8. En el capítulo 9 nos va a terminar de explicar lo que comenzó diciendo el capítulo 8 acerca del antiguo pacto y el nuevo pacto. El Señor está explicando aquí en su palabra cómo funcionaba el antiguo pacto. Y en este capítulo 9 vamos a terminar de explicar cómo es que funcionaba el antiguo pacto y también cómo funciona el nuevo pacto. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos y te suplicamos que estés con nosotros de principio a fin. Nos ayude, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, dirígenos con tu Santo Espíritu. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar. El capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Eso es lo que tenía el antiguo pacto. Ese es el pacto de la ley. Ojo, el pacto de la ley tenía un santuario terrenal, un culto terrenal, y tenía ordenanzas de cómo debería ser el culto terrenal en el santuario terrenal. Recordemos que ese santuario terrenal era una figura del verdadero santuario celestial. Como habíamos dicho, que en el santuario o tabernáculo terrenal, que es figura del celestial, estaban los sacerdotes y sumos sacerdotes para ministrar delante del Señor. Pero en el tabernáculo celestial, que es la misma presencia del Señor, bueno, ha entrado un sumo sacerdote llamado Jesucristo el Señor, para que interceda por nosotros una sola vez, habiendo hecho un sacrificio perfecto, que es Él mismo. Por eso Juan dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, vamos a seguir. Dice 9.1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ya está. Versículo 2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ojo, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban los candelabros, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que revereció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se habla ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre,
la cual ofrece por sí mismo, por el pecado y la ignorancia del pueblo. Ahí está. Vamos a quedarnos ahí. Nos está indicando que en el santuario terrenal, el tabernáculo, funcionaba, como ya le dije, cómo funcionaba, ¿no? Funcionaba de esa manera, tenía órdenes de parte del Señor, órdenes y forma de culto, cómo debería hacerse el culto. Dice que la primera parte estaba el lugar santo, donde se ponían la mesa, los panes de la proposición, y estaban los sacerdotes. Dice que la segunda parte, tras del velo, tras la cortina, porque había una cortina que lo dividía, estaba el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote cada año, sin antes haber hecho sacrificios por sí mismo, porque era humano, aunque era sumo sacerdote, era humano, hacía sacrificios por sí mismo y también por la ignorancia del pueblo que pecaba. ¿Qué pasa si no lo hacía? Bueno, entraba y moría, pues, porque estaba en pecado. Porque el lugar santísimo, como su nombre lo indica, es la misma presencia del Señor. La misma presencia del Señor. Ahí estaba el arca, estaba la vara de Aarón, estaban los querubines, estaba la tabla de la ley que Dios dio. Es el lugar santísimo. Bueno, ya yo lo había explicado antes eso. Me había anticipado a este capítulo 9. Versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender con este acto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el presente, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas al tiempo de reformar las cosas. Ya está. ¿Qué nos está indicando aquí el Espíritu Santo por el apóstol? Está diciendo que los cultos terrenales, ojo, los cultos terrenales, el culto terrenal que Dios había ordenado por la ley, se trata de comida, de bebida, de abluciones, de días de reposo, de la carne, de los sacrificios. Ojo, eso es el primer pacto, llamado el pacto de la ley, el primer pacto, que se trata de ordenanzas para cumplirlas carnalmente. Ese es el primer pacto. En este capítulo 9 nos está indicando totalmente acerca del primer pacto. Nos está diciendo que, aclarando y comparando y mostrando de que hay un tabernáculo o había un tabernáculo terrenal, figura del celestial, porque el Señor le dijo, así como te he mostrado el modelo, así hazlo.
¿Qué más? Y además, Dios ordenó que se constituyeran sacerdotes, sumos sacerdotes, para hacer todas esas ordenanzas de culto a Dios en el tabernáculo, copia, en otras palabras, copia del celestial. Ahí trabajaban haciendo las ordenanzas de comidas, bebidas, porque así era, ¿no? En la primera parte, donde estaban los sumos sacerdotes, continuamente presentaban comidas, los panes de la proporción, platos calientes, en otras palabras, de comidas, bebidas, en olor agradable a Dios. Y además de fiestas solemnes, de día de reposo, todas esas cosas eran ordenanzas que Dios había dado en el primer pacto. Pero aquí dice que eso era un símbolo de lo que iba a venir, un símbolo de lo futuro, porque aquí dice que estas cosas no quitan los pecados de la conciencia del hombre, lo dice el versículo 9. Todas esas ordenanzas de la ley no quitaban el pecado del hombre, no quitaban. Todos esos sacrificios no quitaban ni hacían perfecto a nadie, porque era una sombra de lo que iba a venir. Porque aquí dice que como había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, no se abría el camino para el lugar santo. Pero cuando viene Cristo, se abre ese camino. Cristo abre el camino. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que dijo Cristo el Señor. Él abrió el camino. Cristo abrió el camino y dijo, yo soy el camino al Padre. Así que tenemos que entender bien, entender sobre todo versículo 8, versículo 9, donde dice que los cultos en el primer templo o en el tabernáculo copia, que era terrenal, sacerdotes terrenales había, somos sacerdotes terrenales, pero era un símbolo del celestial verdadero, del tabernáculo, que es la misma presencia de Dios en el tercer cielo, donde Cristo se sentó a la diestra del Padre. Por eso Cristo es el sumo sacerdote que entró a la diestra del Padre. Del lugar santo entró al lugar santísimo. Cuando Cristo murió, dice la Biblia, que ese velo se rasgó. Ese velo que estaba en el tabernáculo terrenal se rasgó. Y total, se unió el lugar santo con el lugar santísimo. Cuando Cristo murió, significa que Él abrió el camino para el lugar santísimo, que es la misma presencia del Señor. O sea, Cristo es el mediador del nuevo pacto, en otras palabras. Así que ese cuentito que nos vienen con que María es la mediadora, que hay que rezar a María, que hay que pedir a María, bueno, aquí la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que María abrió el camino al lugar santísimo. La Biblia no dice que María fue el camino para el Padre. Eso lo dijo Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Segunda de Juan capítulo 2 dice bien claro que Cristo está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. No dice que está Pedro ni Pablo, no dice que está ningún querubín, ningún serafín, ningún ángel ahí para interceder por nosotros. No dice. Si alguno quiere creer que Pablo es el intercesor o María, ¿no? O de repente Moisés es el intercesor o de repente el profeta Elías, bueno, que crea, porque hay libertad de cultos, bueno, que crea lo que quiera, ¿no? Si quiere contradecir la palabra de Dios y no quiere creer a la palabra de Dios, lo que dice aquí, bueno, que haga lo que quiera, pero en el día del juicio daremos cuenta a Dios de todos nuestros actos. Por eso dijo Pablo bien clarito, el fundamento ya está puesto, se llama Cristo, no se llama María, no se llama Pedro, no se llama Juan.
Por eso el apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corintios y le dijo, ustedes son niños espirituales, porque están divididos. Uno dice que yo soy el mejor predicador, otro grupo dice que no, que Apolos, otro grupo dice que Pedro, otro total, nosotros somos colaboradores del verdadero predicador que se llama Cristo el Señor. Cristo es el Señor, no hay otro, Cristo es el intercesor. Entonces, volviendo aquí, el culto terrenal consistía en comidas, en bebidas, en abluciones, dice aquí, que se presentaban en el lugar santo. Todos los días, continuamente, los sacerdotes hacían esta ordenanza. Además de las fiestas solemnes, de los días de reposo, tenían que ver el sacrificio de, ya lo vamos a ver, el sacrificio de corderos. Vamos a seguir leyendo mejor. El versículo 10, ya que consiste no solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, dice, no, esas eran las ordenanzas. Pero estando ya presente Cristo, ojo aquí, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, de esta creación. Está hablando del tabernáculo, está hablando de Cristo. Ya viniendo Cristo dice que Cristo ya no viene a meterse al tabernáculo copia, sino Cristo directo va al verdadero tabernáculo, que es la misma presencia del Señor en el tercer siglo. Versículo 12. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre de Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ojo lo que está diciendo, está haciendo alusión de qué es lo que había en el primer pacto. El primer pacto, recordemos, era la ley de Moisés que Dios dio al pueblo de Israel. ¿En qué consistía? En ordenanzas. Hagan el culto a mi presencia, decía el Señor, en ordenanzas. Sacrificios, toros, becerros, carneros, chivos machos, o sea, machos cabríos que se le llama, palomas y así. Animales que se presentaba para que la sangre se rociara en el altar y otro sobre el pecador. Seguimos leyendo, versículo 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirvas al Dios vivo. Miren cómo está haciendo una comparación, está diciendo que la sangre de los toros, la sangre de los chivos, la sangre de los carneros, la sangre de las palomitas que mataban, ojo, las cenizas de la becerra que se mataba, lo echaban, o sea, en el cuerpo de los pecadores para que los purificarse por unos horas, de repente, un día, 2 días, 3 días, después volvían a pecar. Bueno, si esa sangre de animales, la, la ceniza de la becerra que lo quemaban, puede purificar, cuánto más la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha, el verbo de Dios. O sea, todas esas ordenanzas que la ley del primer pacto, Dios ordenó, eso era un símbolo de lo futuro, que venía un cordero de la misma presencia de Dios, ese cordero se llama Cristo. Por eso Juan el Bautista lo dijo, ahí está el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, si nosotros mentalmente retrocedemos a esos miles de años atrás, como los israelitas hacían su sacrificio a Dios,
miremos cómo los sacerdotes hacían sacrificio de las becerras, lo quemaban y esas cenizas lo tiraban sobre el pecador. O sea, de ahí salían llenos de sangre, de animales, de chivos, de palomas, de cenizas, ¿no? Que lo purificaba por un momento, porque así era el culto que se hacía a Dios y así era la forma que se purificaban, ¿no? De sus errores, de sus pecados, la gente. Pero eso era un tabernáculo copia del verdadero que está en el cielo. Era un símbolo de lo que se iba a suceder futuramente. Por eso ahí, versículo 14, que si esa sangre de animales y la ceniza de las becerras quitaban por un momento y santificaban, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el mediador de un nuevo pacto eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios? Ojo, capítulo 9, versículo 14, estoy leyendo del libro de Hebreos. Así que entendamos de una vez que esas falsas corrientes religiosas que hay por ahí, guardando el día domingo, guardando el día de reposo, guardando los días, Señor, reprenda al diablo, están perdidos, más perdidos que el diablo. Porque el calendario que tenemos nosotros, por ejemplo, no aparece aquí en la ley ni en el calendario de los judíos, ni está ordenando que guarden ninguno de estos días que nosotros tenemos, ¿no? Calendario hecho por manos humanas, calendario astral. Entonces, alguien preguntará, ¿qué día guardamos? Bueno, todos los días tenemos que guardarnos del pecado y guardarnos para Dios, pues, todos los días, no solamente cada 7 días. ¿Qué haces cada 7 días congregando ahí, guardando el día sábado, por ejemplo, si la Biblia no dice en ningún momento en Cristo que guardemos el día sábado? El concilio de Jerusalén de los apóstoles con el Espíritu Santo dieron una orden que nosotros los gentiles no guardemos nada de estas cosas de la ley, porque no pueden justificar a nadie. Eso lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Por la ley nadie será justificado delante de Dios, nadie, sino por la fe en Jesucristo. Aquí en este libro nos está explicando cómo funcionaba el primer pacto de la ley, que eso era símbolo de lo que iba a venir, que se llama Cristo el Señor, porque Juan el profeta lo dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no fuera así, Juan, el más grande profeta, nacido de mujer, hubiese dicho, señores, aquí viene Cristo y así que hay que procurar guardar la ley que Moisés nos trajo. Sigan trayendo sus toros, sus becerras para quemarlo y yo esa becerra lo voy a pulverizar quemándolo y esa ceniza les voy a tirar en la cabeza de sus pecadores, generación bebívora que vengan. Así que se van a ir llenos de ceniza, llenos de sangre de sus toros, de sus corderos, de sus chivos que traigan. Van a ir llenos de sangre por pecadores, porque son víboras ponzoñosas. Pero Juan no dijo así. Juan dijo, arrepiéntanse, conviértanse a Dios, vénganse para bautizarlo. Ahí está, Cristo le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Crean en Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Lo dijo el más grande profeta Juan el Bautista. Ya le preguntará, ¿y por qué entonces hay religiones que hay que guardar el sábado? Dicen que hay que otro el domingo, que otros el lunes, el martes. Señor, reprenda al diablo. Esos están más perdidos que el diablo. No saben qué es lo que están predicando. Están predicando falsas religiones. Cristo dijo, a Dios se adora en espíritu y en verdad. Cristo no dijo, reúnanse el día tal y ahí Dios le va a purificar de sus pecados cada 7 días. Cada 7 días se viene para golpearse el pecho ahí, ustedes mismos golpeense bien fuerte, ¿eh? Para que Dios los oiga. Y después salen, pecan 6 días y el séptimo viene y se arrepiente. Cristo no dijo así, no dijo así. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí estamos viendo que la ley judía, el primer pacto era matar animales, becerros, quemarlos, no sé cuántas cosas
rito de la ley. Y además de eso tenían que presentar comida, bebidas calientitas, ¿donde? En el lugar santo. Eso era continuamente las 24 horas del día. Se enfriaba el plato, automáticamente los sacerdotes ya estaban con el otro plato listo, ya sus ollas de comida listas para presentarlo en ofrendas a Dios, porque ya los otros se habían enfriado ya. ¿Y qué hacían con esa comida? Eso recién lo comían ellos. Los sacerdotes, un sacerdote comían eso, ellos y sus familias comían, es el pan sagrado, pues, ¿no? Por eso dice que eran ritos de la ley, ordenanzas de la ley. Cuando viene Cristo, se abolió todo eso. El antiguo pacto se abolió, no porque Dios quisiera, sino porque ellos no lo guardaron y rompieron el pacto. Eso lo vimos el día de ayer en el video anterior. Vamos a seguir leyendo. Nos quedamos en 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de animales quitaba el pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Versículo 15. Así que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresiones que había bajo el primer pacto, la llamada, los llamaban, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, para que el testamento con la muerte se confirma, pues si no, no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Bueno, ¿qué está hablando aquí? Le voy a explicar. Fácil. Está hablando de un testamento. Vamos a ver. Dice que si un padre de familia hace su testamento, para ese testamento, ¿qué es? Si tiene bienes, deja herencia a sus hijos. Ya está. Pero ese testamento, mientras el testador esté vivo, no vale. No vale. Si muere, recién es válido el testamento. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que es necesario que el testador muera para que sea válido el testamento. Y bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros eso? Bastante. ¿Saben por qué? Porque el antiguo pacto es el Antiguo Testamento, de las noticias antiguas. De las nuevas noticias hay un testamento de Cristo, ya es el Nuevo Testamento. Entonces, pregunto, ¿murió el testador del nuevo pacto? Claro que murió Cristo. ¿Por quién murió? Por nosotros. Entonces, la herencia, ¿quién lo recibe? Nosotros que somos cristianos, nosotros que hemos creído en Él, nosotros que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Él ha dejado su testamento, o sea, su doctrina neotestamentaria, que es el Evangelio de Cristo, y nosotros somos los herederos. Más claro, ni el agua. ¿Murió nuestro testador? Sí murió. ¿Por quién murió? Por nosotros. Para dejarnos una herencia a los que herederos eternos. Así que estamos bendecidos, hermanos. No necesitamos más. Sí, pero yo quiero guardar el Antiguo Testamento. Ah, bueno, rompe tu Biblia, pues. No lo hagas válido. El Nuevo Testamento, para ti no ha venido Cristo. Y simplemente ándate al pueblo de Israel, que te enseñen allá a guardar la ley. Pero te vuelvo a decir que por la ley nadie será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque está escrito que el pueblo de Israel rompió hace miles de años el pacto que Dios hizo con ellos. El pueblo de Israel lo rompió. Así que, además, ya se envejeció ya. Ya se envejeció. ¿Cuándo se envejeció? ¿Cuándo dejó de ser? Cuando Cristo vino. Él dijo ya que los profetas y la ley fueron hasta Juan. Y se acabó el asunto. Así que en vano vas a perder el tiempo tratando de guardar la ley de Moisés, haciendo sacrificios,
en vano. Por eso digo que esos que guardan eso están más perdidos que el diablo. Más perdidos que el diablo. Porque el diablo sabe lo que está haciendo y sabe dónde está parado el diablo. Pero esas personas no saben lo que están haciendo, están como locos, perdidos, extraviados mentalmente. Porque no saben lo que están haciendo inválido la sangre de Cristo. Hay un nuevo pacto con la venida de Cristo. Se envejeció el antiguo pacto que estaba ordenado mediante sacrificios, comidas, fiestas, bebidas. ¿No estás viendo cómo salían esos pecadores llenos de ceniza de la becerra? Tremendo. O sea que se iban bien cambiados y venían bien salpicados de sangre y de ceniza. Su cuerpo lleno de ceniza, ¿para qué? ¿Para qué? Porque así eran las ordenanzas de la ley, pues, hermano, las ordenanzas de la ley. Así eran, ¿no? Dios había ordenado así, que se hicieran sacrificios de animales. ¿Para qué? Para no matarlo a ellos, pues, hermano, por pecadores. Para no matarlo a ellos tenían que morir los animalitos por causa de los pecadores. Pero esos animalitos eran un símbolo de un cordero sin mancha, inmaculado, que venía de parte de Dios. Era nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo mismo de la creación, el verbo por el cual se hicieron todas las cosas. Así que en Cristo estamos muy satisfechos, completos, y en Cristo estamos felices, hermano, porque somos los herederos. Alguien dirá, pero los judíos no creen en Cristo. Mire, hermano, la Biblia dice bien claro, el Antiguo Testamento habló de Cristo, el Salvador que venía, y que los judíos fueron cegados para que la salvación pasara a nosotros, que se llama la época de los gentiles, el tiempo de los gentiles, pero eso prácticamente ya se acabó. Así que si no sabemos aprovechar el tiempo, bueno, es mejor recibir a Cristo, hermano, que estar vagando mentalmente o buscando otra forma de salvación. No hay otro. Los apóstoles lo dijeron, los testigos que andaron con Cristo lo dijeron. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Alguien dirá, sí, pero los judíos no reconocen a Cristo. Eso no nos interesa a nosotros. La Biblia dice, mediante el apóstol Pablo, que fue un fariseo, dice que ellos están cegados para que la salvación pasara a nosotros. Pasara a nosotros. Y que cuando se acabe la época del gentiles, todos los judíos serán salvos, dice la Biblia. Serán abiertos sus ojos y recibirán a Cristo como su Salvador. Cristo, para dar testimonio, ojo, para dar testimonio de que Él es verdadero y Él resucitó, cuando nosotros predicamos de Cristo el Señor mediante su Santo Espíritu hace milagros, prodigios y señales. Por eso Cristo dijo, si no creen a la palabra, crean al menos a los milagros, prodigios y señales. Si yo, por el dedo de Dios, o sea, echo fuera los demonios, la obra de Dios o el Señor ha llegado a vosotros, dijo el Señor. Cuando Cristo predicaba, también ocurrían milagros. Dios confirmaba el mensaje que hablaba Cristo, el mensaje de parte de Dios, por la palabra, y los milagros acontecían. Por eso es que Nicodemo reconoció, dijo, sabemos, no dijo sé, todos sabían que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esos milagros si Dios no está con él. Los demonios salen, cojos, ciegos, mancos, endemoniados son sanados. Dios está con esa persona, sabemos que has venido de Dios. Si un fariseo está reconociendo que Jesucristo es el Señor, nosotros, ¿qué somos para no reconocerlo? Bueno, pero volvemos aquí, está explicando que versículo 19, porque habiendo Moisés anunciado, dice, los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, roció el mismo libro, también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Ahí está. ¿Cómo hace Dios un pacto en el Antiguo Testamento?
el antiguo pacto con sangre de animales. ¿Cómo hace Dios el nuevo pacto? Con la sangre de Cristo. ¿Y quién lo dijo? Cristo mismo. Cuando tomó la noche que iba a ser entregado, tomó el vaso de vino, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. No sangre ya de animales, sino sangre del Cordero de Dios, que es Cristo mismo, sin mancha, sin pecado, puro y más sublime que los cielos, dice la Biblia. Ese sacrificio era que necesitaba todo ser humano. Si aquí Moisés está rociando al pueblo, a los utensilios del tabernáculo, copia del celestial, con sangre de animales, y Moisés dijo, esta es el nuevo, digo, este es el primer pacto que Dios hace con nosotros, con sangre de animales. Ahora, versículo 21, además de esto también roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de ningún pecado. O sea que Moisés roció aún el tabernáculo, aún los vasos, los platos de los panes de la proposición, todo roció con sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. Pero vuelvo a preguntar, esa sangre, ¿de qué era? De animales, de toros, de chivos, de carneros, de ovejas, de palomas, esa sangre. Entonces, vamos a hablar del nuevo pacto. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, claro. O sea, si la copia que era el tabernáculo terrenal, fue rociado con sangre de animales, que era un símbolo de lo celestial, entonces vamos a ver el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, vuelvo a decir, Cristo no entró a la copia del tabernáculo. Ayer lo dijimos eso. ¿Por qué? Porque ya había ministro que Dios había ordenado del pueblo de la tribu de Aarón. ¿Para qué va a entrar Cristo? Pues si él tenía que entrar no al tabernáculo copia terrenal, sino al verdadero tabernáculo celestial. Porque entró Cristo en el santuario hecho de mano, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, en la copia, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. O sea, Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así como los sacerdotes o el sumo sacerdote se presentaban en el lugar santísimo, aquí en la tierra, en la copia del tabernáculo terrenal, así Cristo entró no a esta copia terrenal, sino al verdadero tabernáculo en el cielo, en la misma presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Claro, eso es lo que hacía aquí en la tierra, ya lo expliqué eso. Que el sumo sacerdote entraba cada año al lugar santísimo con sangre ajena. ¿De qué? ¿Cuál sangre ajena? De animales, pues. Porque tenía que hacer sacrificio por él mismo y por el pueblo para poder entrar al lugar santísimo. Eso hacía el sumo sacerdote cada año. ¿Dónde entraba? ¿Al cielo, a la misma presencia del Señor? No, entraba al lugar santísimo del tabernáculo terrenal.
26. De esta manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, más claro que el agua. O sea, como Dios había dicho, el hombre te estableció una sola vez, después el juicio, ya está. Entonces Cristo vino, se encarnó en María, nació como nosotros, nos habló el, 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 del nuevo pacto y antes de irse dijo, mi sangre es el nuevo pacto que hacemos con Dios y entonces dice que cuando venga va a venir a llevar lo que Él salvó, o sea, nosotros, a tu iglesia, a su pueblo. Y no va a venir, ojo, con relación al pecado. ¿Qué significa? Que no va a venir Cristo otra vez a engendrarse en otra María para nacer de nuevo y para llevarnos. No, pues hermano, ya eso ya fue ya. Una sola vez vino, se encarnó en el vientre de María, nació, nos habló, ya eso tenía relación con el pecado, porque estaba semejante a nosotros que estamos en pecado, en carne pecadora, ¿no? Pero ya Cristo era, ¿no?, el mismo Dios encarnado y Dios había dicho, los hombres tienen que morir una sola vez. Ya Cristo murió una sola vez, presentó un solo sacrificio eterno por nosotros. Ahora su segunda venida va a venir y ya no con relación a la carne, dice, a carne pecadora que tenemos, sino va a venir simplemente a llevarnos a los que hemos creído en Él, al que Él pagó por nosotros. Porque Él con su muerte pagó, pues. Así como los chivos, las ovejas, las becerras pagaban con su vida, ¿qué cosa? Pagaban con su sangre, ¿no?, la muerte de los pecadores en el primer pacto, porque así era, ¿no? ¿Qué hacía una persona que pegaba? Bueno, agarraba su vaquita y se lo llevaba para que los sacerdotes lo mataran, lo quemaran, tiraran la sangre allá acá sobre él, o las cenizas y así, para que quitara su pecado. Y si no, tenía que decir el sacerdote, bueno, trae tu vaca o te mato a ti, pues, ¿no? Por pecador, bueno, porque estás en pecado. Entonces igualito, Cristo ya vino, nos quitó nuestros pecados, Él murió por nosotros, nos limpió, nos santificó y nos convirtió en hijos de Dios. Entonces Él va a venir a llevar a los hijos de Dios que somos nosotros, ¿no? ¿A dónde? Al verdadero tabernáculo, no a la copia, porque la copia está aquí en la tierra, al verdadero tabernáculo que está en el cielo. La misma presencia del Señor. Voy a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor, y vendré otra vez, les llevaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y el tema sigue, aquí entramos ya al capítulo 10, ojo, pero es el mismo tema. Este tema de Cristo abarca varios capítulos. Sigo, el 10.1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Claro, en la ley no puede hacer perfecto a nadie. El sumo sacerdote entraba haciendo sacrificio por el pecado del pueblo. Cada año no puede hacer perfecto a nadie, dice. Versículo 2 del 10. De otra manera cesarían los sacrificios. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros, de los machos cabrillos, no puede quitar los pecados. Ojo lo que dice. Por lo cual, estando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste mi cuerpo, dice Cristo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo está escrito de mí, dice la escritura, eso está en Isaías. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego he aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, en el libro de Isaías capítulo 1 está diciendo bien claro que el Señor estaba hastiado del sacrificio de la ley, de la fiesta solemne, el día de reposo, hastiado, porque ellos habían invalidado el pacto. O sea, habían invalidado el pacto, pero seguían haciendo su sacrificio y rito de la ley. Y por eso no podían, estaban en mal, estaban en pecado, no había justo ni aún uno. Bueno, Dios no se agradó ya de esos sacrificios de la ley, del primer pacto. Entonces Cristo dice, aquí Señor, yo vengo para hacer tu voluntad. Ese es el Cordero de Dios, nuestro Cristo, que vino para ofrecerse a sí mismo, santo, sin mancha, como un cordero, no abrió su boca, lo llevaron, lo mataron, lo escupieron, lo torturaron al Señor por causa de nosotros. Así que, hermanos, olvidémonos ya del antiguo pacto. Ya fue ya. Cuando digo olvidémonos, no quiero decir que hay que arrancar la Biblia y el Antiguo Testamento botarlo. No, no podemos hacerlo porque Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero lo de la ley no pasaría, y eso es verdad. ¿Qué significa entonces? Significa lo que Pablo dice, que la ley fue un ayo para traernos a Cristo. Ayo significa un bordón, una ayuda. Si nosotros rompemos el Antiguo Testamento, dejamos inválido el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento da fe, habla de la venida de Cristo. Pero el Antiguo Testamento nos habla de un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, mas no con los gentiles, con nosotros. Pero también ahí nos habla que en el futuro el Señor tomaría pueblo de entre los gentiles. Y eso lo dijo a Moisés cuando le dijo en tu simiente serán benditas todas las naciones. No solamente le dijo el pueblo de Israel, todas las naciones en tu simiente, dijo, o sea, en tu descendencia. Y eso se refiere a Cristo, que habría de todas las naciones creyentes en Cristo y serían herederos y hijos por la fe en Cristo, hijos de Abraham. Y esos somos nosotros. O sea, pero en cuanto a los ritos de la ley, dice aquí que ya se envejecieron, ya Cristo lo dijo, los profetas y la ley fueron hasta Juan. Así que lo tenemos el Antiguo Testamento como testimonio y como que él da fe del Nuevo Testamento y de la validez de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Lo que pasa es que, como dijeron los apóstoles y el Espíritu Santo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, dijeron, a los gentiles les damos 4 ordenanzas nada más: que no coman sangre, no coman animales ahogados, porque ahí está su sangre, no practiquen fornicación y no sean idólatras. Eso es todo para nosotros. Y después, día y noche tenemos que servir a nuestro Señor mediante Jesucristo, servir al Padre mediante Cristo,
y tener grabado en la mente, en la cabeza, en nuestro corazón, que Cristo está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros, según dice el capítulo 2 de Primera de Juan. Amén. Pero voy a seguir leyendo, estoy ya en el capítulo 10, versículo 10. Y mañana voy a leer el capítulo 10, la última parte, que es súper importante. Por eso voy a terminar esta parte de que incluye el capítulo 9, incluye acerca de Jesucristo y el antiguo pacto. Versículo 10 dice 11: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del antiguo pacto. Pero Cristo, el 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por el pecado, se ha sentado a la diestra de Dios en el cielo. Ahí está. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está. Grabémonos esto, hermano. 10:14. Cristo con un solo sacrificio de su vida, un cordero sin mancha, nos hizo acepto delante de Dios y nos quitó nuestros pecados para siempre. Mientras que en el primer pacto, ya dije, semanal, mensual o a más tardar cada año, iban a presentar su sacrificio, cargaban sus animales, ¿para qué? Por sus pecados que habían cometido, pero nunca la ley pudo hacer perfecto a nadie. Versículo 15 nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está. O sea que Cristo nos quita nuestros pecados para siempre. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Y qué tal si alguien pregunta y dice: Cristo me quita mis pecados para siempre? Significa que hoy me arrepiento y mañana ya me voy al mundo y sigo pecando, y como ya Cristo ya me quitó el pecado para siempre, ya soy salvo. Ya me arrepiento y después, ya una vez arrepentido, me bautizo, de ahí me sigo pecando. No, hermano, porque la Biblia dice que volvemos a sacrificar al Hijo de Dios cuando regreses, pues no. No, hay que permanecer para siempre. Cristo dijo: si permanecieres en mis palabras, serás verdaderamente libre. Y si no, serás esclavo como antes eras esclavo. Alguien dirá: pero yo no soy esclavo, el tiempo de la esclavitud se acabó. No, eres esclavo. Cristo dijo: si es que haces pecado, esclavo eres del pecado y del diablo. ¿Quieres libertad? El único que te puede hacer libre es Cristo el Señor. Porque el diablo te esclaviza espiritualmente con sus pecados, con sus tentaciones. El diablo esclaviza al ser humano. Así que quieres ser libre, espiritualmente tienes que ser librado. ¿Quién te libra? Cristo el Señor. Amén. 18. Pues donde hay remisión de estos de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo y eterno que el Señor nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos tanto más cuando el día está cercano.
Ojo, ojo lo que está diciendo, que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque el Señor está cerca. Así que es la palabra de Dios, hermano y hermana. Si tú te has dejado de congregar, es mejor que congregues, porque si no, esta palabra te alcanza, y si no la obedeces, estás bajo maldición, bajo el pecado, y estás al lado de quién. No estás al lado de Dios. Si te has apartado del Señor y no te congregas. Así que, hermano y hermana, miremos lo que dice la palabra de Dios. No seamos rebeldes a la palabra de Dios mientras el Espíritu Santo nos llama. No seamos rebeldes. Acerquémonos al Señor pidiendo disculpas, pidiendo perdón, para ser librados de la garra de Satanás. Porque ya dije que el diablo esclaviza con el pecado y con la desobediencia. Recordemos a Eva. Pregunto, cuando Dios dio una orden a Adán y Eva, ¿quién desobedeció? Eva, pues, hermano, Eva. También Adán después. ¿Y por qué no obedeció Eva? Porque el diablo le engañó. Igualito ahora. Hay personas que saben que tienen que congregarse, pero no se congregan. ¿Quién le está engañando? El diablo, pues, hermano. Están obedeciendo al diablo y no a Dios. Aquí está diciendo bien claro. Acerquémonos a Él, al trono de la gracia, a Cristo Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Pidamos perdón por nuestros pecados, como dice en primera de Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, el Señor con su sangre nos limpia de toda maldad. De toda, dice, no de un poco, toda. Acerquémonos a Él. Capítulo 2. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos delante del Padre que intercede por nosotros. Amén. Hasta aquí nos quedamos. Ojo, he avanzado el 9, el 10, una parte, pero queda el 10, la parte más importante del capítulo 10, que lo predicaré mañana. Así que es más importante, que dice advertencia al que peca deliberadamente, o sea, al que conoce la palabra. Eso lo veo mañana. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por haber recibido tu palabra. Señor, hemos estudiado tu santa palabra, donde nos explicas qué era el nuevo pacto, qué es el nuevo pacto y qué era el antiguo pacto. Señor, te damos gracias por haber recibido tu santa palabra, Señor. Ayúdanos a acercarnos al trono de gracia, Cristo Jesús, que murió por nosotros y es el mediador del nuevo pacto, nuestro Salvador, nuestro Señor y Rey. Gracias te damos por haber recibido tu santa palabra. Cuídanos, guárdanos, protégenos del mal, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo el Señor. Gracias por haber recibido tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, cuídanos del mal, manda a tus ángeles que nos guarden de todo peligro. Aplasta a Satanás, aplasta al diablo y destruye toda obra maligna que lance el diablo contra nosotros. Señor, aplástalo al diablo y sus secuaces, Señor, que están en contra de nosotros. Líbranos de plagas que vienen, Señor. Líbranos de acechanzas diabólicas. Líbranos, Padre, en el nombre de Jesús. Cuida nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros hijos, nuestros nietos. Lo ponemos en tus santas manos, nuestras familias, tu iglesia en tus santas manos, Señor. Cuídanos, Señor, según tu santa misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.